Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a estar continuando con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a leer en esta noche del versículo 1 hasta el versículo 13, para entrar en el contexto de lo que hoy vamos a estar mirando desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos acá este capítulo 1, donde habíamos empezado ya hace 2 semanas atrás a estudiar, primeramente con una introducción y pensando en que el apóstol Juan lo que está queriendo enseñar a sus lectores, aquellos que van a recibir este Evangelio de Jesucristo, les está exponiendo más bien a quién es la persona de Cristo y no tanto lo que los otros evangelistas habían enseñado sobre lo que Cristo hizo. El Evangelio de Juan se centra más bien en la persona, en quién era este que había venido al mundo. Y lo que vimos ya en la semana pasada tiene que ver con el versículo 1 hasta el versículo 5, donde el apóstol Juan ya había dejado en claro sobre quién estaba escribiendo. Él ya había dicho que estaba escribiendo de alguien que en el principio ya era, alguien que existía antes de la creación. Habíamos dicho que cuando los otros evangelistas escribieron, por ejemplo Mateo y Lucas, empiezan con Jesús desde el niño Jesús ahí en el pesebre, el niño Jesús en el mesón, el niño Jesús también en su infancia. Y habíamos visto que había un principio terrenal de Jesús. Pero cuando Juan se enfoca, dice, tengo que empezar a escribir acerca de este que quiero describir desde un inicio. ¿Y cuál es ese inicio? Imposible hubiera sido empezar a describir y a hablar acerca de Cristo, acerca de Jesús, desde la eternidad, porque él obviamente no la conocía. Pero ese principio que él tomó fue la creación. Entonces en versículo 1 él dice, en el principio era el Verbo. Cuando las cosas fueron creadas, cuando el universo fue creado, ya era el Verbo. Él existió por siempre. Él no tiene un inicio, tampoco tiene un final. Él es eterno. El Verbo, aquella persona de la cual Juan iba a escribir, no tenía un inicio. Pero en el principio de la creación Él ya estaba. Y además estaba con Dios. O sea, estaba en compañerismo, en comunión y estaba en relación con Dios haciendo esa creación. Pero además nos cuenta versículo 1 que este mismo Verbo del cual Juan iba a escribir era Dios mismo. Eso era lo que habíamos visto. Pero también dijimos que este verbo del cual estaba escribiendo Juan, versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
y que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros sabemos y entendemos que Jesús es la luz verdadera, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que nos da luz a nosotros para que podamos creer el Evangelio. Pero acá dice que la luz, las tinieblas no resplandecieron, la luz resplandeció y las tinieblas no pudieron contra esa luz, no prevalecieron contra esa luz. Y podemos decir que las tinieblas del pasado, desde la creación hasta que el Señor Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo, las tinieblas no prevalecieron, no la pudieron opacar, no la pudieron ocultar. Pero inclusive en ese momento, hace 2000 años atrás, las tinieblas tampoco pudieron prevalecer contra la luz, que es Jesús, el Cristo. Pero tampoco esa luz puede ser opacada en el futuro, porque vemos y vimos que en Apocalipsis todavía esa luz, que es Dios mismo, y el reflejo, la imagen misma de esa luz, que es Cristo, está en Apocalipsis, ya en el futuro. Ahora, el apóstol Juan ahora lo que va a hacer es empezar a describir sobre aquel que iba a dar testimonio de esa luz. También vamos a ver que esa luz llegó al mundo y tuvo un propósito, pero además lo que también nos cuenta Juan acá es cuál fue el efecto de esa luz en el mundo. Esas tres cosas. Y lo vamos a ver del versículo 6 hasta el versículo 13. El mensajero de la luz, también la llegada de la luz y por último el efecto que la luz causó a las personas. No simplemente a todas las personas, pero sí a una gran parte de las personas que habitó la tierra. Ahora lo que vamos a ver primero, en versículo 6 al 8, es ese mensajero de la luz. El mensajero de la luz. Ahí tenemos 3 versículos, leamos de vuelta. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, primero tenemos que aclarar algo acá. Quizás algunos que no están muy habituados con la lectura de los evangelios o con la lectura bíblica, sé que por ahí hay algunos, cuando nosotros encontramos acá el nombre Juan, pensamos que quizás está hablando de Juan el apóstol que escribió el libro. Pero en realidad Juan en este libro ya habíamos dicho que no se menciona él mismo por su nombre en el Evangelio de Juan. Él mismo se menciona como aquel discípulo al cual Jesús amaba. Ese es el apóstol Juan. Pero cuando Juan se refiere a Juan en su Evangelio, se refiere simplemente a Juan, el que nosotros conocemos como Juan el Bautista. Aquel que era el que iba a preparar el camino del Señor para cuando el Señor llegara. Cuando el Mesías llegara, todos pudieran creer por medio de lo que él estaba diciendo de él. Entonces tenemos acá a Juan el Bautista, el cual tenía ese sobrenombre o ese apodo, el Bautista. ¿Por qué? Porque él bautizaba, ese bautismo de arrepentimiento, ¿no? Las personas venían a él y los que eran bautizados se arrepentían de sus pecados y querían vivir una vida nueva, una vida totalmente opuesta a la que ellos estaban llevando. Y tenemos ese apodo de Juan el Bautista, pero en el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 sobre todo, lo que vemos es, más que su bautismo, lo que vamos a ver es más su enseñanza, su doctrina, cómo él estaba enseñando, lo que vamos a ver en las próximas semanas, Dios mediante, y en los próximos meses. Pero el énfasis en este Evangelio sobre Juan el Bautista no es tan solamente que él bautizaba a las personas, sino más bien que él daba testimonio, que él predicaba acerca de Jesucristo, acerca de, como dice acá, de la luz que vino al mundo. Eso es Juan el Bautista. Ahora, es interesante que cuando nosotros leemos estos 3 versículos, no sé si se han dado cuenta de eso, pero utiliza el apóstol Juan para hablar de Juan el Bautista, utiliza 3 versículos para hablar del mensajero. Pero solamente utiliza un versículo, que es el versículo 6, para decir quién es Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 3 cosas nos dice acerca de él. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero de los otros 2 versículos, lo que nos habla es acerca del mensaje que iba a traer este hombre. O sea que cuando
Juan describe al mensajero, en realidad utiliza una tercera parte de su texto para decir quién era Juan, el mensajero. Todo lo demás tiene que ver con Cristo. Todo lo demás tiene que ver con la luz, con su mensaje. Y esto lo que nos muestra, hermanos, es la preeminencia que tenía Cristo sobre el mensajero. El mensajero nunca es más importante, nunca debe ser más importante que el mensaje y que el objeto del mensaje. ¿Entienden eso? Quizás hay grandes predicadores, hay predicadores que son muy buenos, que tienen una buena forma de predicar, que nosotros podemos escuchar, que queremos escucharlos, pero en realidad lo que es preeminente, lo que es más importante es el mensaje que el mensajero debe dar. Y esto es lo que vemos acá. Ahora, este era un simple hombre. Dice acá, hubo un hombre enviado de Dios, ¿no es cierto? Simple hombre, alguien como nosotros mismos. Y esto lo que nos habla es de que a Dios le place dar su mensaje por medio de simples hombres como nosotros, ¿no es cierto? Él no envió un ángel para dar el mensaje de la luz que vino al mundo. No envió un ángel o un querubín para predicar acerca del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, sino que lo hizo a través de un hombre, como cualquiera de nosotros. Ahora, este hombre no era cualquier hombre. Era primeramente Juan el Bautista. ¿Y qué podemos decir acerca de Juan el Bautista? No me quiero extender sobre esto, pero Juan el Bautista era aquel del cual Jesús había dicho, de los nacidos de mujer, no hay ningún profeta que sea mayor que que Juan el Bautista. O sea, de todos los que nosotros podemos ver profetas en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista superaba a todos los otros. Y entonces podríamos pensar, ¿y qué de Elías? ¿Qué de Eliseo? Elías, aquel que ascendió al cielo sin morir, en carro de fuego. ¿Qué podemos pensar de Moisés? Nunca se levantó alguien después de él como Moisés, aquel que había visto a Dios cara a cara. Pero de Juan el Bautista nos dice que de los nacidos de mujer no hubo profeta como él, ninguno más grande que él. ¿Cuál era la diferencia? Todos eran hombres enviados por Dios. La gran diferencia era el mensaje que estos hombres traían. Y sin embargo, cuando nosotros vemos a este hombre, era un hombre enviado de Dios. La combinación de estos dos términos no era una novedad para Israel, porque Israel ya había tenido esta situación muchos años atrás. Había hombres que traían el mensaje de Dios y que daban la palabra de Dios al pueblo. Esto era algo normal, era algo sabido, no era una novedad para el pueblo de Israel. Pero sí lo que era una novedad era el mensaje que este profeta traía a las personas. Y este mensaje, incluso este mensajero, ya había sido profetizado por otros profetas antes que él. Cuando nosotros vamos a Jeremías, por ejemplo, Isaías capítulo 40, nos dice que había un profeta que iba a venir para anunciar y preparar el camino del Señor. Y de Juan el Bautista había profetizado ya Isaías tiempo atrás. También en Malaquías capítulo 3, versículo 1, vemos que se habla acerca de este Juan el Bautista, que iba a venir para preparar el camino y allanar el camino para el que iba a venir, el Mesías. Entonces vemos acá que era un testigo para dar testimonio. Este no era un falso testigo, ¿saben? No era un falso testigo de los que hoy en día encontramos muchas veces. Ayer yo iba caminando, yendo para casa, y veía algunos testigos que iban. Ustedes saben a qué me refiero con eso. Iban vestidos como para la reunión, ¿no? Como quizás alguno me ve salir de casa un domingo a la noche y ve que voy de una forma distinta para salir, y estaban pensando los vecinos, bueno, este va a la iglesia. Y ahí había algunos testigos que iban hacia su iglesia. Pero este no era un testigo falso. Este era un verdadero testigo que iba a dar testimonio de un verdadero mensaje. ¿Está bien? Los testigos que hoy en día vemos, que se dice ser llamados testigos, realmente no son verdaderos testigos porque no han visto, no han percibido quién es Cristo, y su mensaje también es errado. Entonces,
tenemos acá un hombre enviado de Dios, no había novedad en eso, pero sí había novedad en el mensaje. Había novedad en el mensaje. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Esto es impresionante, hermanos. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. La luz es lo que ya habíamos visto en los versículos anteriores. La luz es Cristo. La luz es el Hijo de Dios. Pero a fin de que todos creyesen por Él. Nosotros pensamos en Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, con el cual se esperaba que todos creyesen por medio de Él. Él tenía un mensaje para dar y se esperaba que todas las personas creyeran en Cristo como su Salvador. Podemos pensar que era una empresa muy ambiciosa por parte de Juan el Bautista o de Dios. Y a la luz de lo que nosotros vemos, podemos pensar que en realidad no tuvo el éxito que él esperaba, o no tuvo el éxito que se esperaba acerca del mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos creyeron, y sabemos que la mayoría no creyó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Por qué es que dice a fin de que todos creyesen por él? ¿Cuál era el problema? ¿El problema era el mensajero? ¿El problema era el mensaje? ¿Estaba mal dicho? ¿No era verdad? ¿El mensajero no sabía hablar, no sabía expresarse? No, sino que la responsabilidad y el problema de que ese mensaje no fuera creído por todos era más bien acerca del receptor o de los receptores. Los que recibían ese mensaje era el problema por el cual no todos recibieron el mensaje. Hoy somos acá una cantidad de personas, ¿no? Pero ¿cuántos somos en relación a todos los que hay en esta ciudad? Si nosotros sumaríamos todos los creyentes que hay, verdaderos, genuinos, en Ezeiza, ¿qué número arrojaría? Sin embargo, eso sería poco en relación a todas las personas que no creen en el mensaje del Evangelio. Entonces, decimos, Juan el Bautista tenía la culpa, los predicadores de hoy en día tienen la culpa, la Biblia no se sabe expresar, Dios no se sabe expresar, no. El problema es aquel que recibe o no recibe el mensaje. Quiero decirles una cosa, algo que pasó esta semana. Sil me dijo, el jueves llegó el correo, ¿no? El correo llegaba con un telegrama y ese telegrama decía que tenía que ser presidente de mesa, estaba siendo elegida para presidente de mesa. Y el cartero le dijo, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere recibir o no recibir el telegrama? Puede recibirlo, puede no recibirlo. Hay consecuencia de no recibirlo. Y ella después me decía, no sabía si recibirlo o no recibirlo. Y eso me hizo pensar un poco hoy en lo que estábamos viendo, en lo que íbamos a ver. Realmente las personas estaban escuchando el mensaje. El mensaje era claro, pero realmente no recibieron ese mensaje, la gran mayoría. Y ahí vemos por qué es que ese mensaje, que tenía la característica de que podría llegar a todos y que tenía esa virtud de que todos podían creer por medio de él, al final no fue así. Al final no fue así. Tristemente no fue así. Ahora, un comentarista dijo así, la obra de Juan el Bautista estuvo deliberadamente enfocada en llevar a las personas a la fe en Jesús el Mesías. Ese fue el propósito de Juan el Bautista. Pero sin embargo, como hemos dicho, muchos no recibieron ese mensaje, no tuvieron fe para creer en ese mensaje. Otro comentarista dijo así, su testimonio, el testimonio de Juan, abarcaba a todos los hombres sin excluir a ninguno, excepto a los que se excluyesen a sí mismos. No excluía a ninguno ese mensaje, excepto a aquellos que se excluían a sí mismos, aquellos que no querían recibir. Ahora el versículo 7 dice, el versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por si había algún desprevenido ahí, alguien que podía malentender el mensaje de Juan, o a Juan cuando lo veían predicar y bautizar. Juan no hizo ninguna señal, ningún milagro, pero sin embargo su vida de santidad era tan impactante y su mensaje era tan impactante que muchos podrían pensar quizás que él era el Mesías.
que Él era la luz de este mundo. Pero Juan deja en claro, no era Él la luz, sino que Él venía a dar testimonio de la luz. Algunos piensan que esto se escribió posiblemente porque había todavía algunos de la secta de los seguidores de Juan, no una mala secta, sino una secta o un grupo de seguidores de Juan el Bautista, que luego de la crucifixión y resurrección de Cristo todavía seguían manteniendo esa doctrina del bautismo de arrepentimientos y que ellos no estaban todavía al tanto de que Cristo ya había sido crucificado y ya había dado su vida por ellos. Entonces, algunos piensan que esto se escribió para enseñar a estos que luego llegaron a ser creyentes en Cristo para que vean y pongan su vista en la luz verdadera, que es el Señor Jesucristo. Lo próximo que tenemos es la llegada y el propósito de la luz al mundo. Versículos 9 al 10, versículos 9 al 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algunos versículos muy conocidos acá. La luz, que dice acá, la luz, aquella luz verdadera, vino a este mundo, es mencionada 5 veces antes de que Juan dijera que la luz venía a este mundo, antes de que esa luz se introdujera al mundo y llegara acá, a esta tierra. O sea que el mensaje era acá sobre la luz, ¿está bien? Y quiero que tengamos en cuenta esto porque todo lo que sigamos diciendo tiene que ver con eso. Entonces se introduce al mundo, pero 5 veces antes ya se había mencionado esto sobre la luz, que es Cristo. Él es el Verbo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Es la luz antes de la creación, es la luz en la creación, es la luz a través de la historia y es la luz en el futuro eterno. Él es la luz. Esta luz, la luz de Cristo, es lo que nos hace ver espiritualmente. Es lo que nos hace ver espiritualmente. Y sin la luz de Cristo, las personas siguen en una oscuridad tenebrosa, en una oscuridad muy densa, y sin saber cuál es el propósito de la vida y sin saber a dónde se dirigen en la eternidad. Saben que hoy en día hay muchas personas que no saben cuál es el propósito, por qué están acá, cuál es mi propósito en la vida, qué tengo que hacer yo acá. Y algunos piensan con una forma deprimente en eso, ¿no? No tengo un propósito. ¿Por qué? Porque todavía no conocen la luz, la que manifiesta cuál es el propósito de la vida acá en la tierra. ¿Tú sabes cuál es el propósito tuyo acá en la tierra? ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Por qué estás acá en la iglesia hoy? ¿Por qué sabes el mensaje del Evangelio? ¿Por qué pasan las cosas que te pasan? ¿Sabes por qué? Él es la luz de todo hombre. Él es la luz de los creyentes. Pero también esa luz nos muestra a dónde nos dirigimos en el futuro, en la eternidad. Porque las personas en el mundo no saben dónde van a ir. Y cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y le decimos, arrepiéntete y cree en Cristo porque si no vas a ir al infierno, ellos dicen, ¿qué es eso? El infierno no existe. El infierno es acá en la tierra, dicen algunos. No saben porque no tienen luz. No han visto esa luz. Ahora, Juan subraya acá que esa luz verdadera venía al mundo. ¿Por qué dice que esa luz verdadera venía al mundo? Porque no es una luz falsa. Hoy en día, como dije acerca de los testigos falsos, hay muchas luces falsas. Hay muchos faros engañosos. Y hay muchas doctrinas que nos dicen que esto es la verdad, que esto es la luz. Hay muchos predicadores, muchos pastores, muchos apóstoles hoy en día que piensan, que creen verdaderamente en lo que es la luz de este mundo y que enseñan acerca de esa luz que ellos suponen. Pero tristemente muchos de ellos son aquellos que se disfrazan como ángel de luz. Son aquellos que juegan para el diablo.
Eso es lo que nos dice Pablo, o que dice Pablo a los corintios. Ahora dice que esta luz, fíjense el versículo 8, dice, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, alumbra a todo hombre. Ahora, si alumbra a todo hombre, entendemos que está disponible para todos, que es ofrecida a todos esta luz y que tiene el potencial para alumbrar a todas las personas en el mundo y que no se limita en cantidad y en eficiencia esta luz. Y ustedes podrán pensar, pero si esto es así, ¿por qué es que hay muchas personas que todavía no tienen esa luz? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente en tinieblas hoy en día todavía? ¿Y por qué había tanta gente en tinieblas en ese tiempo donde Juan el Bautista estaba predicando y Jesús también? Bueno, esto quizás no tenga una respuesta por parte de la Escritura. Quizás hay algún indicio en las palabras que Pablo también habla a los corintios. Quiero que me acompañen por un momento a 2 Corintios capítulo 4. Hay quizás dos factores por los cuales esta luz que alumbra a todo el mundo, a todas las personas, realmente no ha llegado a hacer un impacto en todas las personas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos acá claramente que hay un factor que constantemente está ocultando o queriendo ocultar esa luz en las personas que habitan esta tierra. Y esto ha sido a través de toda la historia, hermanos. El diablo está ocultando y tratando de ocultar delante de las personas esa luz. Pero también hay otra parte que es la parte del hombre, el hombre propio, la persona. La persona misma es como dice Juan 3:19, son ciegos voluntarios. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas. Las personas son como las casas que están en oscuridad, que está todo cerrado. ¿Han visto esas casas que están totalmente en oscuras? Y cuando uno entra y abre la ventana o abre la cortina, ¿qué es lo que se ve? Lo que no se veía. No se veía. ¿Qué es lo que no se veía? El polvillo, la tierra, el polvo, la mugre. Cuando está todo oscuro no se ve nada. Pero cuando entra la luz, el día, lo que ocurre es que esa casa se ve tal cual es. Se ve todo el polvillo, toda la tierra. Y los hombres no quieren que eso se vea. Los hombres no quieren que les resplandezca la luz de Cristo porque no quieren verse tal cual ellos son. No queremos vernos como nosotros somos. Si nosotros nos veríamos tal cual nosotros somos, realmente nos entristeceríamos demasiado. Y realmente cuando la luz de Cristo alumbró nuestros corazones y nuestro entendimiento, eso nos llevó ¿qué? Al arrepentimiento. Porque nos demostró que realmente no éramos tan buenos como nosotros pensábamos ser. Que esa casa que estaba en oscuridad no estaba limpia, estaba sucia. Ahora, el versículo 10. Versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya hemos mencionado las veces anteriores algo acerca de esto, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya dijimos que Él es el creador. La luz, que es Cristo, es el creador del mundo. Eso ya lo dijimos. Pero ahora lo que dice es que Él, el Cristo, el creador, estaba ¿dónde? En el mundo. Ahora Juan, el apóstol Juan, lo que está diciendo es que aquel que estaba en el principio,
que era la luz y que hizo todas las cosas que fueron creadas, Él estaba en la tierra, estaba en nuestro mundo. Él ya llegó. Sin embargo, el mundo no tomó nota de quién estaba ahí. El mundo no se dio cuenta de quién estaba ahí. Dijimos la vez pasada que las cosas inanimadas no se dieron cuenta de quién estaba ahí. Porque cuando vemos los vientos, el mar y la tempestad, donde estaba Cristo en ese barco, no se dieron cuenta hasta que Cristo habló, no se dieron cuenta, porque estaba velada. Ahora, las personas en el mundo tampoco se dieron cuenta, algunas. Y acá tenemos que ver dos cosas. Primero, que cuando la luz vino al mundo, estaba confinada en un cuerpo, ¿no? Esa luz que alumbra a todo hombre que vino al mundo estaba confinada y estaba encerrada en un cuerpo, que era el propio cuerpo carnal de Cristo. Ese es su cuerpo humano. Estaba además circunscripto a una zona geográfica, ¿no? ¿Cuál era esa zona geográfica donde estaba Jesús? La tierra de Palestina. Entonces, podemos empezar a entender ahí que el mundo, como dice acá, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, que había muchísimas personas en el mundo que realmente no llegaron a ver que Jesús estaba en el mundo. Y había muchas personas, y esta es la segunda parte, había muchas personas que estaban en esa zona geográfica donde estaba Jesús. Y había muchas personas que además vieron a Jesús, escucharon a Jesús y vieron lo que Jesús hacía. Y entonces lo que nos damos cuenta acá es que no es solamente, o no se trataba de poder verle simplemente, sino que se trataba de estar dispuesto a verle, a ver a esa luz. Porque en el primer punto dijimos que había muchas personas en el mundo que se perdieron ese acontecimiento. La luz del mundo está acá. Pero había muchas personas que no se perdieron ese acontecimiento, pero que sin embargo no se dieron cuenta que Cristo estaba ahí. Porque no estaban dispuestos a verle. Y hoy en día hay muchas personas que son expuestas a la luz del Evangelio, pero no están dispuestas a ver quién es Cristo en realidad. Y ese es el problema. Por eso es que no les resplandece la luz del Evangelio en sus corazones. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La llegada de la luz al mundo, la llegada de su propósito de la luz al mundo, vemos que acá en versículo 11 tenemos quizás uno de los versículos más conocidos en la Escritura, más conocidos en el Evangelio de Juan, y también uno de los versículos más tristes de las Escrituras. Porque dice que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y a nosotros como creyentes nos da tristeza eso. Nos da tristeza que la gente en aquel tiempo no haya recibido a Cristo. No le haya recibido como quien Él era, la luz del mundo. No le recibieron. Pero dice que a lo suyo vino. En el contexto más cercano de acá de Juan capítulo 1, a lo suyo no tiene tanto que ver con acciones. Porque nosotros sabemos que cuando hablamos de Cristo y de lo que Él estaba pensando cuando Él vino al mundo, ¿de qué estamos pensando? Estamos pensando de que Él vino, como dice Marcos capítulo 10, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando de el trabajo, la acción que Cristo vino a hacer al mundo. Entonces podemos decir, a lo suyo vino, está hablando de su muerte en la cruz. No necesariamente está hablando de eso acá. Tampoco está hablando de que cuando Él dijo, yo vine a dar testimonio de mí mismo, Él no estaba hablando necesariamente de eso, Juan el Bautista, o Juan acá, sino que estaba hablando de lo suyo, a lo suyo vino de su creación, de esta tierra, de su mismo pueblo, de lo que a Él le pertenecía, de su pertenencia. Él estaba llegando, por así decirlo, estaba llegando a su casa. Él había creado todas estas cosas.
Él había dado vida a todas estas personas. Por eso es que a lo suyo vino. Vino a lo que a Él le pertenecía. Y acá podemos ver que hay una progresión. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores vemos que el mundo no le conoció, ¿no? Dijimos eso, el mundo no le conoció. Bueno, porque en realidad algunos no le vieron, ¿no? Y algunos que le vieron realmente no le conocieron, no le conocían. Pero acá dice que no le recibieron, aún conociéndole, aún pudiendo percibir que este era la luz del mundo o que este era aquel Mesías prometido. Hay una progresión en la indiferencia o en la apatía de estas personas, que se convirtió en un rechazo que era hacia alguien familiar, era alguien conocido. O sea, de algo que no era conocido, ahora era rechazado, simplemente, directamente rechazado. Ahora, cuando nosotros vemos la parábola del labrador malvado, lo que vemos es que aquellos que habían visto al hijo que venía a recibir el fruto de la viña, los labradores malvados lo que dijeron es, cuando le vieron, ¿qué dice? Este es el hijo. Y ellos le reconocieron. Ellos conocían cuál era el hijo, pero ¿qué fue lo que hicieron? Le rechazaron. No se habla de conocimiento ahí, sino de rechazo simple. Y eso es lo que vemos en el pueblo, en la nación judía, la nación de Israel. Ese era el pueblo a lo cual se estaba refiriendo. A lo suyo vino y los suyos, dice, no le recibieron. Acá podemos estar pensando en los suyos, otra vez, como todas las personas en general. Todos los que estaban en ese mundo eran de Él. Todo el mundo era de Él, todo el universo era de Él. Pero particularmente se estaba refiriendo ¿a quién? A su propio pueblo. Los suyos, aquellos pueblos de Dios del Antiguo Testamento no la recibieron. Y si nosotros podemos decir, bueno, en realidad muchas personas en el mundo no la recibieron, eso es verdad, pero particularmente el pueblo judío. Pero ahora vamos a pasar al último punto, que es el efecto de la luz. El efecto que causó la llegada de la luz al mundo. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como dijimos que el versículo 11 creo que es uno de los versículos más tristes de este Evangelio, porque nos habla de aquella luz, aquel Cristo que vino a los suyos, vino a su pueblo, vino a su mundo y le rechazaron. Pasamos rápidamente a uno de los versículos más esperanzadores, no solamente el Evangelio de Juan, sino también de toda la Escritura, porque nos está hablando de algo que es realmente impresionante. Nosotros lo leemos así de fácil porque estamos muy acostumbrados a estos versículos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo que, hermanos, deberíamos memorizar y llevar muy profundo en nuestro corazón. Este es uno de los versículos más esperanzadores. Y alguien dijo así de esto: el final de la historia no es la tragedia del rechazo, sino la gracia de la aceptación. En esos dos versículos vemos esas dos cosas: la tragedia del rechazo y la gracia de la aceptación. Se supone y se espera que hay quienes lo recibieron y quienes aún lo van a seguir recibiendo en sus vidas. Y eso es lo que nos habla este versículo, hermanos. Y ese es el versículo que quizás a nosotros nos toca, ¿no? Porque hace años atrás nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, escuchamos el mensaje acerca de la luz verdadera y le recibimos por fe. Y entonces entendemos que somos hijos de Dios, empezamos a ser hijos de Dios. Y eso es tremendamente bueno, hermanos.
aunque a nosotros nos parezca algo simple, ¿no? Porque ya lo somos, y ahora vamos a ver un poco de eso. Pero somos hijos de Dios, qué bien. Nos llamamos a nosotros hermanos porque estamos en Cristo, ¿no? Y es algo normal, algo simple, no es tan simple, hermanos. Es una maravilla. Escuchen esto, un comentarista dijo así, porque acá habla acerca de a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hoy en día hay una tendencia a decir que recibir a Cristo en el corazón es algo antibíblico, ¿no? ¿No han escuchado eso? ¿Han escuchado? No, eso es del pasado, hace 20 años atrás, 30, 40 años atrás se predicaba a las personas el Evangelio y se les decía, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibir el Evangelio? Y pensamos que eso es antibíblico. Hermanos, esto está en la Escritura. La frase, los que le recibieron, es un sinónimo de ¿qué? De los que creen en su nombre. Está aquí, implícito. Pero ¿qué es lo que dice este comentarista? La idea de recibir a Jesús es bíblicamente válido. Necesitamos aceptarlo y recibirlo en nosotros. Necesitamos eso, hermanos. Yo cuando he hablado con algunas personas, predicamos el Evangelio, les decimos, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en Cristo como tu Salvador, único Salvador, suficiente. Y tenemos ese temor de decirles, tenés que orar para recibir a Cristo. Algunos me van a querer apedrear, ¿no? Pero entienden lo que digo, los que saben más de teología bíblica. No estamos llevando a personas para que crean forzadamente. ¿Saben que yo lo vi eso hace unos meses atrás en una iglesia que no es de sana doctrina? Pastores que quieren llevar a personas a creer y los presionan para creer. No es eso. Pero sí que debemos aceptar y recibir ese mensaje. Debemos recibir la luz. Y eso es lo que nos toca como personas. Ahora, este hombre sigue diciendo así. Necesitamos aceptarlo y recibirlo nosotros. Más a todo lo que le recibieron no es solo otra forma de decir a todos los que creen en su nombre. Y la fe es descrita como recibir a Jesús. La fe que salva es descrita acá como recibir a Jesús, recibir su mensaje, recibir la luz que ha venido al mundo. Y es la taza vacía colocada bajo la corriente de agua que fluye. ¿Vieron cuando ustedes ponen una taza, un vaso abajo de la canilla y el vaso se llena de agua? Eso es recibir. Pero también es la mano pobre tendida por las limosnas del cielo. ¿Saben quién es ese comentarista? Spurgeon. Quizás les suene un poco impactante por lo que él escribió o dijo hace muchos años atrás. Los efectos de la luz verdadera se ven en un nuevo nacimiento. Fíjense, versículo 12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los efectos de la luz verdadera en el corazón del hombre se ve en un nuevo nacimiento, como se verá correspondientemente. Y este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. No se genera por ninguna otra cosa, sino a través de la fe. Hermanos, si quieres nacer de nuevo, no es por ninguna otra cosa que por la fe en Jesucristo. No es por otra forma, no es por otra manera. Ahora, el versículo 12 nos dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si crees en Cristo, si has recibido la luz, que es Cristo, Dios te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Como dije, esto es una frase muy simple, que nosotros la tomamos muy livianamente, ¿no? Porque ya estamos
acostumbrados a que somos hijos de Dios y estamos acostumbrados a este término. Hijo de Dios, somos hijos de Dios, qué bueno, ¿no? Pero no estamos o no entendemos la significancia de lo que realmente significa esto. Fíjense en 1 de Juan capítulo 3, y acá vamos a ver un poco de qué está hablando acá el apóstol Juan, cuando en una de sus cartas habla acerca de que somos llamados hijos de Dios. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es eso? Primeramente es la expresión del amor de Dios. Fíjense, versículo 1, 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios, hermanos, si hoy eres un hijo de Dios, por medio de la fe en Cristo, eso es la expresión del amor de Dios. Primero. Pero dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Además, tiene una connotación de que ser hecho hijo de Dios nos aparta completamente de una relación con el mundo. Y vos podrás pensar, ¿por qué el mundo a mí no me quiere? ¿Por qué el mundo a mí me menosprecia? ¿Por qué el mundo no quiere hacer amistad, relación conmigo? Ahora, si el mundo quiere hacer relación con vos, cuidado. Si vos querés hacer relación con el mundo, cuidado ahí también. Pero ¿por qué el mundo no me conoce a mí? ¿Por qué yo no soy alguien importante en este mundo? ¿No? Quizás sos importante en la iglesia, sos importante con tus hermanos en la iglesia, pero en el mundo no. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. A mí, la verdad, cuando estaba leyendo esto, se me ponía la piel de gallina, como dicen, ¿no? Ahora se me pone la piel de gallina. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Creador del mundo, del Todopoderoso. Ahora. No es que va a pasar un tiempo y después vamos, no, ahora. Pero ¿qué dice también? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, esto todavía recién está comenzando. Ser hijo de Dios hoy recién está comenzando, hermanos. Va a ser mucho mejor todavía. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Impresionante. Seremos semejantes a Cristo, al Cristo glorificado. Eso es ser hijo de Dios. Cuando Juan está escribiendo en capítulo 1, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe, al recibirle por fe, está diciendo, cuando Él se manifieste, seremos como Él es, porque le veremos tal cual Él es. Es impresionante, hermanos. Así vamos a ser. ¿Creemos que realmente vamos a ser así? Versículo 3. Y acá viene la parte que por ahí no nos gusta mucho de ser hijo de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, somos hijos de Dios y estamos así, esperando. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Porque ahora somos hijos de Dios y eso ya es grandioso, pero vamos a ser como Él es. Y entonces estamos esperando. ¿De qué forma? Dice, se santifica a sí mismo como Él es santo. Queremos ser como Él. Queremos ser lo más parecido a Él ahora. Debemos santificarnos. Y el ser hijo de Dios significa que un día vamos a ser glorificados como Cristo. Pero significa que hoy tenemos que ser santificados. Debemos vivir una vida de santificación. Y hermanos, volvamos ahí a Juan capítulo 1 para terminar. El versículo 13 nos dice 3 no y un sí de cómo podemos ser o cómo se realiza esto de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo han leído también muchas veces ustedes. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que cuando uno
es hijo de Dios, esto no significa que ha llegado a ser hijo de Dios dice acá, por voluntad de sangre. O sea, no es por sangre, no es por una transmisión familiar. No es porque tus padres son o fueron creyentes, hijos de Dios, vos automáticamente ya sos hijo de Dios. Yo, la verdad que leo algunas doctrinas evangélicas que todavía sostienen, quizás se están perdiendo un poquito, todavía sostienen que si los padres son creyentes, los hijos son creyentes. Por aquello que dijo Pablo a los Corintios, los hijos son santos. Esto es individual, la salvación es individual. Y no son engendrados por sangre. Si hoy sos un hijo de un creyente, ¿realmente sos creyente? ¿Realmente le has recibido? ¿Sos un hijo de Dios? Dice, ni de voluntad de carne. Y esto lo que significa es que no es porque a nosotros nos da la gana ser hijo de Dios, vamos a ser hijo de Dios. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que dicen, yo soy hijo de Dios, ¿no? Si vamos quizás a los católicos, ellos dicen que son hijos de Dios. O algunos en el mundo dicen, Dios es nuestro Padre. Y no es así. No es porque a nosotros se nos ocurre un día, una mañana nos levantamos y decimos, hoy quiero ser hijo de Dios. Hoy tengo ganas de ser hijo de Dios. Eso es lo que es voluntad. No es por eso. Sino es que cuando Dios presenta el Evangelio y te llama a arrepentirte y a creer en Él, ese es el momento donde nosotros debemos aplicar eso y ser hijos de Dios. Algunos dicen, bueno, lo voy a dejar para después, cuando yo tenga ganas. Pero cuando vos tengas ganas, quizás Dios no va a tener ganas. Y por último, ni de voluntad de varón. Y esto es interesante porque como predicador de la palabra de Dios, como predicador del Evangelio, cada uno de nosotros, muy probablemente cuando prediquemos el Evangelio vamos a tener la ansiedad o el deseo de que aquella persona a la cual prediquemos el Evangelio se convierta. Y por ahí lo hacemos con mucho énfasis y oramos por esa persona y decimos, quiero que se convierta. Y por más que nosotros querramos y prediquemos, no es por nuestra voluntad que las personas van a ser salvas. No es por nuestra voluntad. Porque todo eso lo debemos dejar en las manos de Dios, como se dice comúnmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el versículo termina diciendo, si no de Dios, es por voluntad de Dios y son engendrados por Dios, son engendrados por Él. La respuesta a cómo alguien puede ser hijo de Dios se encuentra en la frase, sino de Dios. Y esto lo que nos enseña es que sencillamente el poder para producir el nuevo nacimiento se encuentra solo y nada más que en Dios. No se encuentra en nosotros, ni en nuestros padres, ni en nuestros pastores, ni en el predicador que te predicó el Evangelio. Que gracias a Dios que los hemos tenido y que por medio de ellos escuchamos el Evangelio. Pero se limita a lo que Dios quiere hacer. Se limita al poder de Dios y a la voluntad de Dios. En conclusión, hermanos, de lo que hemos visto, el mensajero de la luz nos mueve a pensar que todos aquellos que son testigos de lo que conocieron, o sea, nosotros, tengan que transmitirlo fielmente a otros. Juan el Bautista era testigo de la luz y daba testimonio de la luz. Si nosotros sabemos qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos creído, debemos dar testimonio. Y no debemos desanimarnos si pensamos que la tarea es muy ambiciosa, porque ¿se acuerdan? Juan el Bautista venía para que todos creyesen por él. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, podemos plantearlo lo mismo. El mensaje que vamos a dar es para que todos crean en Cristo. Es verdad eso. Pero también debemos entender que no todos van a creer ese mensaje. Y eso no nos debe desanimar. No lo hizo con Juan el Bautista, no lo hizo con los apóstoles y no lo debe hacer con nosotros. La llegada y el propósito de la luz al mundo
Es el anuncio que más se debería esperar. Ahora, cuando nosotros vamos a las personas en el mundo, no estaban esperando ese mensaje. No estaban esperando eso. Ahora, hoy en día vivimos en una dispensación en que la luz ya vino al mundo y en que la luz ya realizó su obra de redención. Hoy en día estamos en una generación donde hay mucha evidencia acerca de la luz, quizás más que en cualquier momento de la historia. Tenemos predicadores por todos lados, tenemos en YouTube, tenemos en Instagram, tenemos en Internet, podemos escucharlos por cualquier lado, en la radio, en todos lados. Tenemos el testimonio de la luz. Pero también es cierto que hay mucha dureza y apatía y que hay muchas herramientas de oscuridad hoy en día y quizás más que en cualquier momento de la historia. Y eso es lo que hace un contraste con la luz. Pero recuerden algo, hermanos, las tinieblas, ¿qué cosa? No prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra la luz. Y por último, el efecto de la luz lo que nos enseña es que aunque algunos rechazaron la revelación, otros la recibieron. Y eso nos da una esperanza en nuestro corazón, nos da un gozo en nuestro corazón. Aunque algunos rechazaron, otros la recibieron y se volvieron hijos de Dios. Los efectos de la luz verdadera resultan en un nuevo nacimiento espiritual. Y eso, hermanos, es solamente a través de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. Pero si esto es así en tu vida, podés decir con gozo, soy un hijo de Dios. Y lo que hemos visto se cumplirá en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra. Te damos gracias, Padre, por cada uno de estos versículos, de estas palabras que hemos leído, que hemos estudiado. Como siempre decimos, Padre, nos hemos quedado quizás en la superficie, no hemos ahondado mucho más, pero aún así podemos ver maravillados lo que la luz del mundo vino a hacer y lo que la luz del mundo ha logrado, no solamente en la historia, sino también en nuestros corazones. Y Padre, quisiéramos más que otras personas puedan conocer esa luz y que puedan tener una visión correcta de la vida aquí en el mundo y también una visión correcta de lo que les espera en el futuro, en la eternidad. Padre, te pedimos que tú sigas bendiciendo tu palabra y Padre, que tú nos sigas hablando por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.